Vamos a hablar hoy en el tramo editorial, quiero decir, de que la política argentina tiene muchos aspectos y sucesos contradictorios. En otras latitudes quizá ocurra lo mismo, aunque habría que ver si con tanta intensidad, pero como sea, la observación no pierde valor. El tema, de esto se trata en buena medida, es advertir que esos contrapuestos involucran al conjunto de los actores políticos, sociales, corporativos, y no solo a las figuras alcanzadas por la acepción común de la palabra política. En los periodos electorales, naturalmente, lo llamativo se agudiza. A la búsqueda de algún lugar bajo el sol, los juegos de alianzas dejan paso a casamientos tan temporarios como insólitos. El acuerdo entre Fernando Solanas y Elisa Carrió, a la par del suscripto, podría decirse, por Francisco de Narváez y Hugo Moyano, parecía, y puede continuar pareciendo, una muestra quizá insuperable de la extravagancia. Las cosas que supo decir Pino de la diputada integrarían una antología de la indignación, no por acusaciones personales, sino por haberse cansado de explicar diferencias ideológicas irreconciliables. De Narváez aparece en cualquier archivo fácil, sindicando a Moyano como el símbolo de la enfermedad que los argentinos deben enfrentar, y el líder camionero le retrucaba con otro tanto cuando lo que ahora juzga como la década perdida era lo mejor que le pasó al país después de Perón y Evita. Esto, se insiste, parecía insuperable, pero acabamos de desayunarnos con la reunión cumbre y campaña conjunta, al unísono, del creador intelectual de la Resolución 125, que disparó uno de los conflictos más agudos de los últimos años, y el senador que la volteó, sí señor, Martín Lustó y Julio Cobos a los besos. El mendocino dijo que se junta con el ex ministro de Economía porque le interesa su visión global. Ver cómo salimos del cepo, estoy leyendo textual, de este proceso inflacionario, dijo Cobos. ¿Cómo podemos construir una política de vivienda? Es de Ripley. Y por supuesto que no lo único. Para otro recuadro, al pasar, recordemos, Domingo Cavallo se candidateó en Córdoba por un sector o algo así que en el acabose de la ironía se llama Es Posible. Es del tándem Rodríguez-Sá, que en ejercicio de la presidencia de la Nación declaró insanablemente ilegítima e impagable la deuda externa motorizada por su postulante. El postre es que Acción por la República, el partido que fundó Cavallo, va con De la Sota en contra de su fundador. Miren, a simple vista o golpe de oído, todo esto, más todo lo que desea agregarse, es susceptible de sonar a chascarrillos, ¿sí? Pero no tiene pretensión de ingeniosidad ni de exageración. Es prueba lisa y llana. También podría husmearse, no hace falta mucho trabajo, en que Sergio Massa se presenta como kirchnerista manontropo cuando presenta candidatos de Macri en casi 40 distritos y localidades bonaerenses. El intendente de Tigre reparte fichas para un lado y otro según le pinte la ocasión, lo que le pregunten, lo que es o lo que se quiere que sea. A ojímetro nada más de quien les está hablando, se tira un lance de resultado incierto mediante una táctica que, eso sí, le permitiría salir bien parado en toda circunstancia. Es decir,
Si gana, queda en posición mediática de presidenciable, se supone, a pesar de que debería revalidarlo demostrando nada menos que es capaz de aglutinar al peronismo anticá, de aguantar lo que sería el embiste de una figura presidencial y un gobierno con piso de consenso alto, de sobrellevar un paisaje económico sin tormentas feroces a la vista. Y si pierde, o vence por un margen estrecho que no lo habilite a terminar de tirarse a la pileta, le quedará el expediente de sostener que nunca fue lo que se creyó que era. En otras palabras, será tan kirchnerista o tan opositor como los guarismos determinan. Lo seguro, aunque siempre pueden llevárselo preso, es que 2015 se resolverá hacia adentro del peronismo. Que Massa pertenece a ese espacio, a la derecha, pero a ese espacio. Que el peronismo se acomoda a las mieles de donde quede el poder, que no acepta jefaturas bicéfalas y que su variante kirchnerista, así resultase derrotada o golpeada tras agosto y octubre, todavía tiene mucho por jugar, empezando porque dispone del protagonista cardinal. Así lo entendió el gobernador bonaerense, y por eso nos sacó los pies del plato. Todos los demás, todos, tienen que demostrar que no son de reparto. El panorama es entonces muy complejo, pero, y aquí va lo de la política como abarcativo de un conjunto, y no solamente de las figuras expuestas o candidatos electorales, según lo que estipularían las encuestas, por ende el ánimo popular, casi no hay más nada que hablar. Si se repasan los primeros relevamientos difundidos el fin de semana pasado, el domingo, y las conclusiones extraídas por los editorialistas de la prensa opositora, ya está todo dicho. Massa pica en punta con una ventaja enorme, el kirchnerismo pierde en todos los distritos decisivos, el fin de ciclo es irremediable, ese es el dibujo que trazan desde los medios. Y una primera constatación es cómo esos medios logran instalar una profecía que descarta la complejidad, a contramano de lo que, en definitiva, los propios medios esparcen en alguna medida. A Martín Insaurralde no lo conoce nadie, pero tiene el 25% de intención de voto. Si no lo conoce nadie y arranca con esa base, ¿tiene lógica decir que todo está dicho cuando la campaña apenas comenzó? Por las dudas, no se afirma que el oficialismo no habrá de ser vencido en la provincia de Buenos Aires, ni se niega que el intendente de Lomas de Zamora es desconocido por una proporción considerable del electorado. Lo que sí cabe aseverar es que es insensato dar las cosas por definidas con números como esos en la largada. Se titula asimismo que cayó 1 o 2 puntos la imagen de la presidenta, pero no se destaca que conserva un favoritismo de alrededor del 40% en la imagen. Cerca de Massa se ha escuchado advertir que la oposición, globalmente tomada, tiene un 75% de imagen negativa, de acuerdo a toda encuesta que se quiera. Eso no es título. Sí es que lo mediático desempeña un rol preponderante en la construcción política. Todos son actores de la política. El martes, Moyano pasó un papelón de convocatoria en Plaza de Mayo, pero en lugar de destacarse, martes o comienzos de semana, pero en lugar de destacarse esa muestra de anemia popular, los analistas se centraron en el mínimo no imponible. Son las dos cosas en todo caso. De modo análogo, las coberturas periodísticas sobre las campañas de todos los dirigentes opositores se limitan a lo que son, en verdad, esas apariciones, tímidas recorridas y actos bajo techo.
Y el resto, lo central, es decir, consiste en demoler sin pausa a través del denuncismo de la corrupción oficial. Ni siquiera cuentan todas las investigaciones y medidas judiciales en marcha, como, para recorrer solo esta semana, la orden de detención contra Ricardo Jaime o el juicio oral al que será sometido uno de los empresarios amigos del oficialismo por la tragedia ferroviaria de Once. Cuanta menos impunidad hay, más dictadura o avasallamiento de las instituciones, según parece. Frente a esta andanada mediática de acción u omisión, el gobierno reacciona sobre dos ejes cuya efectividad merece ser puesta en duda. Y con esto cerramos. Un eje es la marcha favorable de la economía, que tanto asusta al senador radical Ernesto Sanz y a todos quienes por lo bajo están igual de asustados. El otro eje es descansar o confiar a rajatabla en lo que ya se hizo. Sobre el primer eje valdría tomar nota de que, así no haya gran indicador alguno que amenace gravemente los niveles de consumo y estabilidad, cualquier chaparrón brusco puede joder. ¿Y cómo? En unas elecciones que son de medio término. Una lluvia más real que operada o más operada que real, del tipo de dólar blue disparado, fracaso de los Sedin o de la Supercard, precio del pan o del tomate o de lo que vaya a ser o se necesite que sea, puede ser capaz de inclinar o acentuar la balanza en contra. Pero quizá lo más inquietante es lo segundo. Está claro que el gobierno tiene logros de los que sentirse orgulloso y se lo retribuye esa base de apoyo popular que, como se señaló en este segmento editorial hace 7 días, envidiaría cualquier gestión con 10 años encima. 10 años. Más luego, de la presidenta para abajo se llama a ir por más, a ganar otra década. Pero para gusto personal, sin una explicitación firme de en qué vendría a consistir eso, por fuera de lo ya demostrado. La reforma del Poder Judicial es lo que concentra la mayor energía discursiva del oficialismo y no se le quita mérito, todo lo contrario, a cruzar golpes con semejante dinosaurio. Haber batallado y continuar haciéndolo en las arenas de patronales agropecuarias y mediáticas, y hoy contra el conservadurismo ancestral de las familias de tribunales, llama al aplauso tratándose de un gobierno, comillas o sin ellas, burgués. Sin embargo, comprensiblemente o no, el ensimismamiento contra los Belarga, varones de la justicia, no parece mover el amperímetro. Habría que ver si la Corte falla en contra de la ley de medios. Solo por sugerir, uno no pierde de vista que es nada más que un columnista. Quedaría más cerca saber y estimular en torno de cómo se avanzará contra los oligopolios formadores de precios. Por ejemplo, ¿qué es decir contra la inflación? ¿Y qué es decir mucho? Falta contar o contar mejor los planes de largo aliento, los que hay, los que pueda haber, los que haga falta crear. Lo peor que podría hacer el kirchnerismo es dejar de ser o parecerse a sí mismo, que es fugar hacia adelante cuando las coyunturas apremian o podrían apremiar, avanzar, reinventarse, sobre todo con lo que falta.